Quiero leer una breve introducción que he escrito y dice: el éxito requerido de una empresa o negocio de cualquier índole sobre la faz de la tierra no es un fruto que se obtiene de la noche a la mañana, más bien es el resultado obtenido de un proceso largo y tedioso, basado en el conocimiento humano y que trae como resultados una experiencia de satisfacción al respecto. Quiero decir con esto que las grandes empresas de la tierra no han nacido exitosas, han nacido con una situación adversa. Hay empresarios que han logrado el éxito de su empresa al final de sus días. Hay una lista de personas de esta naturaleza. Y lo mismo muchas veces pasa con la iglesia. A veces nosotros como siervos nos emocionamos cuando vemos el crecimiento en los primeros 2 o 3 meses que ha fluido. Pero la verdad es que al transcurrir el tiempo, al pasar de los años, nosotros vemos que un porcentaje mínimo de esas personas que en un momento eufórico, emotivo, llegaron, ellos solamente se quedan. Lo vemos también cuando se dan las inscripciones en los diferentes centros educativos, ya sean eclesiásticos o seculares. Muchos entran. Y en los primeros meses de estudio, muchos son transferidos o son movidos de sus diferentes carreras porque les faltó lo que se llama orientación vocacional. El que comenzó a estudiar como abogado termina siendo un ingeniero. La problemática existente es que el ser humano se mueve en base a sus emociones. Carece de decisiones o una posibilidad de determinación. El Evangelio es una carrera. El apóstol Pablo así lo dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe y he terminado la carrera. Quiero seguir con esto. Después de los constantes desaciertos que don Juan experimentó en su empresa textil, llegó a la conclusión de que era muy necesario tomar medidas drásticas para con su empresa y, en primer lugar, para consigo mismo, posteriormente con el resto de la corporación, para así poder conducirla por la vía del éxito. Son varios factores los que determinan el éxito o el fracaso de cualquier empresa o de la misma iglesia. Se nota a grandes rasgos, estoy con esta anécdota, que don Juan en todo momento prescindió del elemento orden, por lo tanto requería la autodisciplina para así presentar una vida ordenada. Factor que acaba con el éxito y que conduce al fracaso a una familia, a una escuela, a una iglesia, cualquier agrupación que sea, es la falta de disciplina. Estaba escuchando a un orador México-japonés y decía lo siguiente: mucho se ha dicho que los japoneses llevan la tecnología en la mano y que son súper inteligentes, y esa es la imagen que se ha proyectado al mundo entero. La verdad no es esa.
La verdad es que el japonés marca la diferencia cuando se habla de disciplina, de orden. Tienen un horario, tienen un lugar donde poner todas sus cosas, tienen un tiempo, trabajan sobre agenda, viven sobre agenda, son respetuosos, hay una autodisciplina, manejan lo que es no solamente la honestidad, sino también la integridad. Para el empresario en cuestión, no era nada fácil entrar a este nuevo modelo de vida, pues estaba viciado de malos hábitos y manías que le restaban autoridad para hacer un proceso ordenado en aquella empresa. La vida de don Juan no era nada agradable. Una vez implementada la autodisciplina en la persona de don Juan, llegó a tomar 3 grandes determinaciones para asegurar el éxito de esa corporación. Muy bien. Dice, en primer lugar, determinó ubicar el personal adecuado en lugares estratégicos. Cuando las personas están en un lugar que no deben estar, las cosas no funcionan. ¿Estamos? En segundo lugar, comenzó a corregir las fuertes deficiencias existentes en la empresa. Cuando pasamos por alto las deficiencias de nuestra corporación, de nuestra empresa, de la iglesia, lo que sea, nos lleva al fracaso. ¿Sí? Por último, estableció el liderazgo idóneo con la mirada puesta en el futuro. También proporcionó una amplia capacitación en todos los aspectos existenciales y los elementos humanos para así asegurar el permanente crecimiento y éxito de la empresa. Esta ilustración nos muestra las 3 grandes determinaciones que Dios ha tomado para el orden en la iglesia y así poder conducirla en su peregrinar al reino de los cielos. Veamos pues en qué consisten las siguientes determinaciones. Vamos a estar utilizando 2 escrituras y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2 versículo 15. Génesis 2 versículo 15. Y luego vamos a estar utilizando también la carta del apóstol Pablo enviada a Tito, capítulo 1 versículo 15. Tito 1:15. Gloria a Dios. Pueden indicarme cuando ya hemos encontrado Génesis 2:15. Voy a usar una versión que voy a estar usando 2 versiones aquí. Primero voy a usar la Biblia textual, tercera revisión, y en la base de Tito vamos a usar la Peshitta del Nuevo Testamento. Muy bien. La textual: tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Tito 1:5. Por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo deficiente y designaras dignatarios en cada ciudad, así como te ordené. De estas 2 bases bíblicas vamos a extraer nuestro esquema para presentar el consejo de Dios para nuestras vidas. Muy bien. Primero, Dios se caracteriza por ser ordenado en todos los aspectos. Muy bien. Dios se caracteriza por ser ordenado en todos los aspectos. Vamos a ver algunas connotaciones de esto. Primero, en el inciso A dice: el orden de Dios en sus proyectos. En los proyectos de Dios se puede contemplar un orden impresionante, de tal manera que se tiene cuidado aún de los más mínimos detalles. El escritor de Crónicas y el mismo profeta Isaías mencionan 2 cosas claves concerniente a Dios, como también el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios. Ellos hablan de los proyectos de Dios. Y dice: ¿no sabéis que lo que es ahora yo ya lo tenía ideado desde la antigüedad y que os lo he hecho venir?
lo cual indica que Dios trabaja con proyectos. Y que cuando hablamos de los proyectos de Dios, no estamos hablando de casos fortuitos o por casualidad. Todo figura dentro de un engranaje perfecto. La función de cada uno de nosotros es una función única, singular, exclusiva. Y que la responsabilidad de cada uno de nosotros es descubrir la razón de nuestra existencia, el punto, nuestra razón de ser, el propósito para lo cual Dios nos ha traído a este lugar. Así funciona Dios. Si nosotros llegamos a entender ese proyecto divino, nosotros vamos a ser libres de muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ser libres del complejo de inferioridad, que me voy a sentir menos que el otro, porque lo que yo sé hacer, el otro no lo puede hacer. Me libra del complejo de superioridad. Yo no me voy a sentir más que el otro. ¿Por qué? Porque yo tengo mi función como también él lo tiene. Nos libra de frustraciones. Nos libra de meternos en problemas con los demás. Nos libra de grandes adversidades y de grandes angustias, porque entendemos. Mire lo que dijo el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Mire lo que repite el apóstol Pablo en los Filipenses: porque estoy persuadido que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, al fin la perfeccionará hasta el día de su manifestación. ¿Entendemos? Importante. Ahora bien, Dios en sus proyectos tiene el cuidado de todas las cosas. Cuando tú lees 1 Corintios capítulo 15, vas a descubrir algo importante sobre lo que es el sacrificio de Cristo. Y dice: porque Jesucristo vino conforme a las Escrituras. Y eso lo puedes comprobar en Gálatas 4:4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, con propósito definido, para que redimiese a los hombres, para que a fin que por medio de él recibiésemos la adopción de hijos. Jesús viene a desarrollar un proyecto. Ahora bien, volviendo a Corintios, dice: y murió conforme a las Escrituras. Primero, vino conforme a las Escrituras. Segundo, murió conforme a las Escrituras. Usted puede percatarse de que Satanás armó algunas estrategias para privar de la vida a Jesús fuera del proyecto divino. Por eso lo subió al pináculo del templo y le dijo: lánzate hacia abajo. Lo estaba incitando al suicidio. Cuando una persona tiene deseos de suicidio, aquí está la clave. Cuando una persona tiene ese deseo de suicidio, debe entender que no es su frustración, que no es su angustia, su adversidad la que le está motivando eso, sino ahí está la mano, el elemento satánico que te está llevando a quitarte la vida. ¿Por qué? La respuesta es: porque él ha descubierto que Dios tiene un propósito para ese ser humano y él trata de interferir con la muerte. Estamos estudiando que Dios es un personaje ordenado en sus proyectos. La tercera cosa de la cual nos habla precisamente el apóstol Pablo, dice que no solamente vino conforme a las Escrituras, no solamente murió conforme a las Escrituras, sino que dice: resucitó conforme a las Escrituras. Porque había un proyecto, estaba escrito. Hay un proyecto para la iglesia. La iglesia no se puede salir del proyecto de Dios. Porque si se sale, se saldrá de la voluntad de Dios. Y si se sale de la voluntad de Dios, entonces ya no sirve. Y si ya no sirve, entonces no puede estar en la presencia de Dios un día.
Dios tiene un cuidado impresionante, porque es un personaje que ordenado. Ahora bien, sigamos. Él ha diseñado, mire, el ejemplo de Jesús también dice: yo no hablo nada por mi propia cuenta, sino que hablo todo lo que el Padre me dio que yo hablara. Cuando usted lee el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, usted se puede percatar de que Jesús hace una mención muy importante y dice: Padre Santo, de todo lo que me diste que hiciera, lo hice y he terminado mi trabajo. ¿Sí? ¿Ya se percató de eso? Le dejo de tarea que lea el capítulo 17 de Juan cuando llegue a su casa. Dice: la obra que me diste que hiciera, la he realizado. De las personas que tú me diste que cuidara, a todos los cuidé y los guardé, y no se perdió ninguno, excepto el que determinó ser el hijo de perdición. No más. Impresionante, ¿no? Entonces, analizar las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vas a descubrir que hay un proyecto de vida para la humanidad. A veces oramos y decimos: Señor, cesa la violencia. La violencia no va a cesar. Cesa el pecado no va a cesar, al contrario, se va a multiplicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Orar para que en medio de esa situación adversa podamos gozar de la protección divina, del cuidado glorioso de nuestro Dios. ¿Sí? No podemos darle órdenes a Dios. Oh, te ruego, Jehová, que calmes esta situación, porque mira, Dios no va a calmar la situación. Hay un proyecto que se tiene que cumplir al pie de la letra. La Biblia nos habla de muertes con diferentes métodos. Uno, a través de la violencia. La guerra de los cárteles ha dejado a los países manchados de sangre, baños de sangre. Las epidemias, que son las fieras de la tierra, también han contribuido para las muertes, y otras más que se van a levantar. Los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, los incendios que ocurrió en Australia, que donde más, en California, en Chile, y muchas otras cosas más. Muy bien, entonces el orden de Dios en sus ¿qué? Proyectos. Entonces, cuando usted va a trabajar con Dios, si usted ya fue llamado por Dios, usted debe entender que Dios es un Dios de proyectos, y que dentro de los proyectos de Dios hay un orden, un patrón de conducta que se tiene que seguir. Mucha gente no entiende eso. Hay muchas personas que están predicando en la calle con una bocina, y yo lo voy a decir con mucho respeto, porque no solamente es en Perú, yo creo que es en cualquier parte del mundo. Pero muchas de esas personas no están sujetas al proyecto de Dios. Ahora, no se trata de trabajar para Dios, se trata de trabajar para Dios dentro de su orden y dentro de su voluntad. Eso es importante que se debe entender. Muy bien, inciso B. El orden de Dios en sus trabajos. Los trabajos que Dios realiza reflejan de manera ordenada de Él para llevar a cabo sus actividades, incluyendo el factor tiempo, lugar, capacidades y demás. Él usa todo. Cuando Jesucristo hizo la resurrección de Lázaro, acudió inmediatamente al llamado angustioso de María y Marta. ¿Qué dice? Que se esperó 4 días. Y cuando llegó el momento, dijo: es el momento de ir a despertar a Lázaro. ¿Qué dijeron los discípulos? Vamos a morir también con él. La mentalidad humana, ¿no? ¿Cómo ven las cosas? Hay un tiempo.
En el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, Jesucristo le dice a sus discípulos: tengo muchas cosas que decirles, pero ahora que no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y hará saber las cosas que han de venir. Está hablando de un tiempo, de un orden. No todas las cosas se dan como por arte de magia y de la noche a la mañana, no. Cuando hablamos del orden de Dios, tenemos que ajustarnos a su tiempo. Dios trabaja, parece que no trabaja. Muchas personas dicen: es que yo no siento, es que yo no veo nada, es que no puedo percibir. Para mí que Dios me ha abandonado, para mí que Dios no está haciendo nada. ¿Y sabes lo que dice el escritor de Eclesiastés? Así como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿No te percatas? Tengo un amigo que ya está grande, es ebanista, carpintero y ebanista. Y me platica él que él solamente hacía 2 trabajos por año, 2 proyectos. Entonces dice que el primer paso era hacer el diseño, segundo, hablar con el dueño, tercero, obtener todo el material, 4, hacer todos los cortes pertinentes. Y puede pasar en eso algunos meses. En una ocasión su esposa le dijo: ya llevas varios días ahí metido en ese taller y yo no veo nada. Y dijo: y va a faltar otro tiempo también en que no seguirás viendo nada, así es que debes acostumbrarte. Y pasaron. Y dijo: he terminado. ¿Qué has terminado? Bueno, de hacer los cortes, los ensambles, todo, ¿verdad? Muy bien, pero yo no veo nada, nomás veo un montón de madera para acá, otro para allá, polvo, acerrín y todo lo demás, es lo que veo. Yo no veo que tú hayas trabajado. Ah, bueno. Al otro día, al siguiente día, se pone a armar todito. Y un día arma, ensambla todo a la perfección. Y llama a su esposa y le dice: ven, ¿todo eso es lo que acabas de hacer ahorita? Este es el resultado de un buen periodo de tiempo. De lo que tú no vistes allá, esto es lo que yo estaba haciendo. Así es Dios. Dios en un instante le puede dar un revés a tu matrimonio, a tus hijos, y los puede enderezar así y decir: aquí está. Oiga, pero ¿por qué hasta ahora, Señor? ¿Por qué hasta ahora, Señor? Porque Dios estuvo trabajando. ¿Sabe lo que me gusta de Dios? Es que Dios está en contra del show. Dios no es como esos payasos que pintan una raya y dicen: atrás de la raya, por favor, voy a trabajar. No. Dios es amante del silencio. Mire, como dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él. ¿Qué? Toda la tierra guarda silencio. Cuando vas al Antiguo Testamento, descubres que para no hacer ruido en el templo, dice que tuvieron que labrar las piedras allá afuera. Está raro nuestro Dios, ¿verdad? O nosotros somos los raros que no le entendemos. ¿Sí o no, hermanos? Ya los dejé asustados. El orden de Dios en sus trabajos. Dios es ordenado. Dios obra en el silencio. Dios simple y sencillamente dice: esto es lo que está hecho. Inciso C. El orden de Dios en el liderazgo. El sistema de gobierno que Dios utiliza se caracteriza por la justicia y el orden. Dios no es injusto y no es desordenado. Primera de Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con
orden. Dice, el gobierno que Dios utiliza dentro de su iglesia lo conocemos como el gobierno teocrático, es decir, Dios gobernando a su pueblo a través de sus ministerios bajo la guianza del Espíritu Santo. No cualquier persona va a ser el móvil de administración de gobierno de la iglesia. Hay un perfil. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es el que gobierna la iglesia. Dice, edificaré mi iglesia. No digo que nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros omitimos muchos detalles que para Él son de vital importancia. Cuando Dios le dice a Moisés, harás también el candelabro conforme al modelo que se te presentó allá en el monte. Es decir, en una de las clases que Moisés recibió, estando los 40 días y 40 noches de arriba, le dijo, mira, este es el candelabro. Velo bien por ambas partes. Le dio vuelta y todo. Arriba, abajo. Bueno, porque grábate bien encima. Porque vas a hacer una réplica aquí abajo. En cuanto descienda, Señor, yo me pongo a trabajar en eso. No. Cuando yo te diga, lo harás. Está bien, Señor. Llegó el momento que Dios le dijo, y harás, ahora sí llegó el momento, harás el candelabro conforme con sus 7 puntas, ¿verdad? La harás de oro puro, le dijo, de esta medida, con esta figura. Es que Dios así es. No es decir yo soy un siervo de Dios porque predico, porque hago esto, no. Hay una indumentaria que tú debes llevar. Hay un sello, un distintivo, una especialidad, porque Dios va a respaldarte. Cuando Moisés es avisado de que tiene que ser levantado a la presencia de Dios, Moisés se preocupa por el pueblo y le dice, Señor, yo me voy a ir, pero yo te ruego que pongas a alguien en mi lugar para que guíe a tu pueblo hasta donde debe llegar. Y dijo, eso ya está previsto, Moisés. Pero ¿sabes a quién me gusta para que ocupe tu lugar? A Josué. Ahora, lee la historia de Josué. ¿Cómo comienza? La Biblia dice, vas a encontrar allí, que él era quien le amarraba los zapatos a Moisés. Él era el IBM, y ve para acá y ve para allá. ¿Sí? Entonces Josué aprendió todo eso. Josué siempre demostró valor, siempre demostró fe. Y cuando él ya estaba listo, dice que lo pondrás, la orden de Dios fue eso, lo pondrás en medio de la congregación de Israel. Y le pondrás de tu dignidad, transferencia ministerial, para que el pueblo le respete, porque Israel no respetaba a cualquiera. Y voy a estar con él como estuve contigo. Y fue la ordenación que Dios le dio a Moisés para con Josué. Y pasó un tiempo. ¿Cuándo entró Josué en funciones? Al otro día que murió Moisés. Dice, pero Josué capítulo 1. Y Jehová habló a Josué diciendo, a Josué hijo de Nun, diciendo, levántate pues ahora es el momento, levántate pues ahora. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Porque yo he jurado a tus padres que se la daría de tal a tal límite. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré, no te desampararé. Tremendo, ¿no? Pero mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. ¿Sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Tremendo, ¿verdad, mis hermanos? Ahora, el tiempo. Mira, quiero comentarte brevemente esto. Cuando yo soy recién graduado del seminario, a mí me ponen bajo la tutela de un siervo que era analfabeta, no conocía la ONU por lo redonda que era. Y te voy a decir una de las cosas. Yo le enseñaba y le decía al siervo, las cosas son así y así, así, así. Y me decía, ¿y tú qué me vas a platicar si yo llevo más de 35 años sirviéndole a Dios? Bueno, yo agachaba mi cabeza y me sentaba. Y era una lucha constante, una escuela constante de 4 años, más. Dios me enseñó muchas cosas. Primero quebró mi orgullo, porque a veces uno cree que sabe hacer todas las cosas. Y uno cree que servirle a Dios es lo mismo que servir allá en el mundo. No, señores. Y mucha gente se desespera, se levanta y se va, dice, yo estoy calentando una silla aquí, yo me voy de aquí y voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquello. ¿Y sabes qué? Te vas al fracaso y vas a echar a perder el evangelio porque no esperaste ser formado. Importante, ¿no? Por eso tenemos tanto pastor rebelde. Oiga, ¿y quién es su autoridad? Usted, yo aquí, yo masco clavos y saco tachuelas. ¿Y quién sufre después? La iglesia del Señor. ¿Y el evangelio se va a qué? Vituperando. Hay un orden. Hay un tiempo. Si Dios te ha dicho, yo te llamo para que me sirvas, usted debe decirle, sí, Señor, claro, aquí estoy. Ahora, Padre, capacítame. ¿Sí? Y cuando usted ya está capacitado, porque Dios no es irresponsable como para mandar a sus soldados así nada más. No, porque puede que se llegue a matar con el mismo fusil. Dios da esa capacitación, te da esa formación. Debes aprender cómo Dios habla. Debes aprender cómo Dios ve las cosas. Debes aprender cómo Dios escucha. Mira, el pueblo llegó ante el profeta Samuel. ¿Y qué le dijo? Ponnos un rey por esto y por esto, porque ya estamos hasta aquí, ya no queremos más. Samuel, a pesar de que era un hombre que mantenía una comunión íntima con Dios, ¿sabes lo que le dice? Señor, mira, el pueblo ya me ha desechado. Samuel, espérate, vamos a aclarar algunas cosas. No te ha desechado a ti, me ha desechado a mí. Segundo, escucha al pueblo. Tremendo, ¿vale? ¿Y cómo voy a escucharlo? Escúchalo, yo sé por qué. Que el siervo debe afinar su oído para conocer las indicaciones que se dan en último momento. Hay muchas organizaciones que están fracasando porque persisten en esa misma metodología que se desarrollaba hace 100 años atrás. Nosotros estamos en la recta final. Eso no quiere decir que vamos a cambiar el contenido del evangelio. Eso no está en negociación. El evangelio sigue siendo evangelio con sus principios de obediencia, fe y santidad. Pero debemos de cambiar algunas estrategias si queremos impactar al mundo en este tiempo. De otra manera, no se va a lograr. Y vamos a resultar que fracasados. El pasaje clave está en Crónicas, donde dice, los hijos de Isaacar fueron 200 principales, varones principales, que conocían los tiempos. Habacuc conoció los tiempos. Por eso, en el tiempo que le tocó vivir a Habacuc, él hizo una oración importante. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira acuérdate de tu misericordia. Conocedores de los tiempos.
Jesús le dijo a aquellos: mira, hipócritas, le dijo, porque saben conocer los tiempos así, ¿verdad? Dice, cuando está nublado dices va a llover, cuando está despejado el cielo dices no va a llover. ¿Cómo sabes distinguir esos tiempos? Y este tiempo no sabes distinguir. Y cuando vio a Jerusalén lloró, dice, y si tan solamente conocieras este día de tu visitación, las cosas serían diferentes. ¿Cuántos creen que el Señor les ha visitado? Amén. Es importante. ¿Cuál es el objetivo de esa visitación? Sigamos. Inciso D. El orden de Dios en su metodología. La metodología usada por Dios se aplica en orden y decencia, tomando muy en cuenta los diversos factores que imperan en la época de acciones. No es el mismo método. No es el mismo método que se usa. Dios mismo cambia la manera. Mira lo que dice Hebreos. Dios, habiendo hablado a su pueblo en otros tiempos por medio de los profetas y esto y el otro, en los postreros tiempos nos ha hablado. ¿Por qué? Por el Hijo. ¿Cambió la metodología, sí o no? Es interesante, ¿no? Es interesante también cuando el rey David consulta y dice: voy a ir a la guerra, y Dios le dice: sí vas a ir. ¿Me vas a dar la victoria? Sí, te la voy a dar. Muy bien. ¿Quién va a comenzar la guerra primero? ¿Los veteranos o los jóvenes o quiénes? Los veteranos. Ok. ¿Y por dónde? ¿Cómo voy a entrar? ¿Vas a entrar de frente? Sí, ahora vas a entrar de frente. Josafat pregunta: Señor, voy a ir a la guerra, si me dará la victoria, sí, te voy a dar la victoria. ¿Quién va a comenzar el asunto? Nadie. Ustedes hagan un culto, ahí se acabó. Déjenme el trabajo a mí. ¿Cambio de estrategia? ¿Sí o no? Dejó al pueblo de Israel y comenzó a conquistar solamente por Jonatán y su criado. Dios cambia de estrategias porque esas estrategias son aplicables a nuestros tiempos. Y si nosotros queremos ser ministerios de impacto, queremos ser ministerios de precisión usados poderosamente en las manos de Dios, tenemos que ajustarnos a esas estrategias. Es que a mí me enseñaron así. Sí, ¿quién te enseñó? No me digas cuánto sabes, sino quién te lo enseñó. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente de tu enseñanza? ¿Sí? El problema del ser humano es que se ha encapsulado. Se ha metido dentro de una cápsula y se ha mantenido en su concha como la tortuga y como el armadillo. Son dos animales que tienen concha, ¿no? En su caparazón, pues, para que me entiendas. Y le toca a quién es. No sabe. Dios, quiero decirte, es ordenado y lleva una constante actualización. ¿Por qué crees que se escribió? Más venido el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué Jesucristo no vino en este tiempo? Porque era el tiempo apropiado. Hay tantas cosas, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender. Alabamos a nuestro Dios. Quiero decirles algo hoy. Vamos a concluir aquí el estudio, porque hubo una pequeña confusión por allí de horario. Y vamos a cumplir con esa partícula, y creo que más al rato seguimos con este estudio. ¿Qué les parece? Está interesante, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a dar gracias a Dios y vamos a cumplir la misma obra
Y al rato seguimos con lo que es, si Dios así lo permite, vamos a estar viendo. El orden de Dios se ve en la ubicación de los ministerios. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Bendecimos tu nombre. Queremos, Padre Celestial, que ayudes a mis hermanos en el nombre de Jesucristo y que obres de una forma tan especial. Bendice, Dios, a tu pueblo en su ayuno, fortalece sus vidas, abre, Padre, su mentalidad y su oído espiritual para que puedan percibir tu voz. Por Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Al nombre de Dios sea la honra, la gloria y el honor. Amén. Te dejo el